y que el fisio por estar distraído en el teléfono te empieza a pasar el ultrasonido o el TECAR en la pierna que no está lesionada. Yo no necesito ponerme gigante, le digo, yo Claro. necesito cosas explosivas, necesito entrenar los frenos, entrenar los arranques, los cambios de dirección. En el último partido en Trujillo, comenzando, en unos 5 minutos salto, cabeceo, caigo y me suena, ¡pam! Me suena así como un conejo. Y pisé fuerte y seguí jugando. Y comenzando, o sea, que habrá sido fecha 5 6 ¡pra! Roto cruzado. O sea, lo que había tenido el esguince, acá se terminó por... Ese año Roberto Merino llevó la primera teca que conocí, que la había traído de Italia, acá en Perú no había. Había logrado uno de mis sueños, logrado cumplir uno de mis sueños, que era emigrar, pero mala suerte, me rompe el cruzado. Mira qué frío fue el doctor, y me dijo, yo no te puedo garantizar de que operándote vas a quedar bien. Feedback, tu podcast de fisioterapia deportiva. Este programa es presentado por HM Medical, Salud, Deporte y Fisioterapia. Auspiciado por Fisiodol, Reumoflex. Como primer capítulo, como primera edición del podcast, vamos a tener aquí al gran Rodrigo Cuba. Muy ¿Qué bueno, tal, Javier? hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, hermano? Muy bien. No nos ¿Qué vemos tal? siempre, ¿no? No nos vemos siempre, ¿no? Creo que una vez al mes nos vemos, ¿no? Va, estamos allí todos los días con Rodrigo. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, feliz de poder estar acá apoyándote en este proyecto. Me siento halagado de ser el primer entrevistado y contento, ¿no? Contento, creo que vamos ahí haciendo bien las cosas. Este año estamos trabajando juntos en la San Martín. Ya hemos trabajado juntos una rehabilitación hace unos 4 años, pero bien, contento. Para los que recién, bueno, van a poder escuchar un poco a Rodrigo, para mí Rodrigo debe ser uno de los deportistas que más sabe de fisioterapia. Hemos compartido muchas situaciones ahora en el tópico de la Universidad San Martín y lo ves a Rodrigo pues dando unas clases de fisioterapia ahí a los otros futbolistas. Sí, de hecho sí. No, a veces hasta los oficios se sorprenden, ¿no? No, o sea, de hecho uno con los años va tratando de aprender un poco, o sea, aparte de lo que escuchas, de lo que te dicen cuando te toca lesionarte. Y creo que tú ya me vas conociendo, soy un jugador que le gusta bastante meterse en lo que es su recuperación. Cuando toca estar lesionado, me gusta meterme bastante y saber de qué estoy lesionado, por qué estoy lesionado, exactamente por qué pasó, qué fibra me lesioné y cosas así. Y creo que a lo largo de mi carrera he ido aprendiendo eso y bueno, se va quedando con los años, ¿no? ¿Y qué es lo que piensas ahora de esta Universidad San Martín? ¿No? Ahora que estamos en este gran proyecto, escuché uno de tus podcasts hace poco con Horacio, hablabas un poco del equipo. ¿Y qué es lo que ves en este equipo desde el área médica, desde el área de rehabilitación, de diferente tal vez con otros equipos que has podido estar? Yo creo que, como lo mencioné, la San Martín siempre se supo de que era una institución seria, pero tú nunca llegas a saber qué tan seria es hasta que no estás adentro, ¿no? Hasta que no estás, no eres parte de... Si bien es cierto, uno como jugador tal vez no le da el cierto valor a las cosas que por ahí complementan lo que es un equipo, como un espacio fijo para entrenar, un buen lugar para hacer terapia, un gimnasio para poder fortalecer los músculos que necesites fortalecer. Y dentro de San Martín tú tienes todo, ¿no? Uno tiene todo, creo que ustedes también como cuerpo médico tienen las facilidades para desarrollarse. Por ejemplo, si necesitan rehabilitar a un jugador, tienen los equipos, tienen las máquinas para trabajar, las bicicletas, las instalaciones. Entonces creo que eso facilita tanto su trabajo y ayuda al nuestro, ¿no? Para poder recuperarnos lo más rápido posible y tener las mejores condiciones. Ahora, sí, si bien es cierto, es la primera vez, por ejemplo, en muchos años que tengo en el fútbol que se pone tanto énfasis en la parte médica, sobre todo, por ejemplo, en la parte de las evaluaciones preventivas que has estado realizando. Sí había realizado evaluaciones como de niveles musculares, de balances, pero no lo había hecho dentro del club, lo había hecho en la selección. Entonces, creo que eso era como que un plus fuera del equipo, ¿no?
Hoy en día lo tenemos en la San Martín con las mediciones que nos haces y los planes que haces de prevención, que creo que a la larga, o sea, termina ayudando al jugador, ¿no? Sí, es un detalle muy importante el tema preventivo en la fisioterapia. Muchas veces se piensa que fisioterapia es únicamente ir a atender al lesionado, recuperarlo lo más antes posible y quedarnos allí. Tal cual. Y en realidad va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. La idea de nosotros dentro del proyecto es que ustedes no vayan al tópico, ¿no? Que no Esa se es, aparezcan allí. esa es la Es el idea. objetivo, es el Es, objetivo primario. no, esa es la idea y creo que a cualquier jugador siempre quiere estar lo más lejos posible del tópico, ¿no? O sea, creo que es lo ideal. Y bueno, o sea, mientras ustedes nos puedan dar las herramientas necesarias para poder evitarlo, porque obviamente uno nunca es ajeno a que te pase algo, o necesariamente no puede ser una lesión muscular, puede ser un golpe o puede ser una torcedura de tobillo, y por algún motivos tienes que ir al tópico, pero siempre el jugador trata de estar lo más lejos posible, ¿no? Y a lo largo de tu vida como futbolista, de tu carrera profesional, ¿has tenido situaciones parecidas en las que se hagan evaluaciones muy profundas, en las que se establezcan los planes pero de forma individual, tal vez en tu paso en México, tal vez aquí en Perú? Yo, o sea, cuando comienzo jugando, que ha sido ya hace unos 14, o sea, a nivel profesional es unos 14 años más o menos, este, no había tanta noción, no había tanta noción de la prevención, no había tanta noción de los ejercicios preventivos o para compensar los desbalances musculares. No había tanta noción de eso, simplemente entrenabas en el club, hacías un poco de gimnasio y listo. Yo creo que conforme fue pasando el tiempo, obviamente pues todo va innovando, la gente se va actualizando y creo que esto ya es un poco más moderno, ¿no? Porque si bien es cierto, habían evaluaciones de fuerza, habían evaluaciones de salto, pero no a grandes escalas de poder diferenciarte en qué estás bien, en qué estás mal, cuánto tienes que mejorar, de qué tipo tienes que mejorar, que hoy en día ya hay las herramientas para brindarte esa información, ¿no? La verdad, yo la primera vez que conocí una evaluación de fuerza y para medir desbalances musculares fue el 2014 con Aurich, que nos llevó exactamente a la Viena. Eh, no, me acuerdo que el médico hoy en día también trabaja en la selección y el fisioterapeuta que en paz descanse, Mauricio, era un capo, Me han hablado mucho, era un no capo. he tenido oportunidad de conocerlo, pero me han hablado mucho de él y todo el mundo me dice que es un crack. Sí, era un capo y bueno, nos llevaron, me acuerdo en esa época, a hacer la evaluación de la máquina isoinercial, isoinercial, esa que te amarran y haces con el cuádriceps para arriba, Va, para atrás. sí, sí, Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que me dijeron, oye, tú tienes que trabajar, por ejemplo, no sé, el cuádriceps izquierdo, el isquiotibial izquierdo con más peso que el derecho y más repeticiones en el izquierdo, en el derecho, y el cuádriceps izquierdo tienes que ponerle fuerza excéntrica. Entonces yo en ese momento como que no entendía muy bien, solamente hacía lo que me decían. Entonces a raíz de eso empiezo a ver y dije, ah, qué chévere esta máquina, ¿no? Y de ahí me la vuelvo a encontrar cuando me operan de la rodilla. Cuando me operan de la rodilla en el 2020, casi 6 años después. En ese lapso del 2014 al 2020, no hice ninguna evaluación de fuerza ni si estaba equiparado o no, no. Entonces creo que a raíz de eso, ya cuando, no, miento, el 2017 que voy a la selección, que me convocan a la selección, ya una vez convocado te hacían mediciones que me acuerdo que eran como una sentadilla con una barra, o sea, fija, y la medición estaba en los platos de va, donde tú te parabas. claro. Y tenías que empujar y te decían con qué pierna estás empujando más, si estás compensando, cuánta potencia tienes. Había medición de salto también, pero con un encoder, Encoder, pues sí, sí, una cosa con el así que era encoder. como un ganchito que te enganchaba hacia una liga, una cosa así. Y así había un montón de mediciones distintas que ya yo no las había hecho nunca, ¿no? Y a raíz de eso empiezo ya a conocer un poco más a fondo lo que empieza a ser las evaluaciones, los desniveles, empiezan a salir ya las máquinas estas, los yo-yo squat, esos que te sirven para trabajar la Claro. fuerza excéntrica y los conos. Entonces ya uno empieza a entrar más a fondo en ese mundo, ¿no? Claro. Ahora, lo que tú me hablas de la selección es, entiendo que te convocan a la selección y entras a esas pruebas antes de iniciar cualquier tipo de entrenamiento. Claro, o sea, te convocan y obviamente
tú estás yendo para el microciclo, o sea, Claro. para los partidos, para entrenar para los partidos. Entonces, obviamente ellos como cuerpo médico de la selección, también y el preparador físico, quieren ver tus niveles de fuerza, quieren evaluarte, porque te evalúan absolutamente todo, o sea, te evalúan la fuerza, te evalúan la velocidad, te evalúan la capacidad física, o sea, pero tratan de encontrar los momentos para hacerlo. Claro. Entonces, obviamente, por ejemplo, me hicieron la evaluación de fuerza y en base a la evaluación de fuerza, ellos arman un plan preventivo antes de arrancar los entrenamientos. Entonces, te dan tu cartilla y te dicen, toma, tú tienes que hacer esto antes de Una entrar, cartilla. tal cual. Te dan tu cartilla, tus planes y te dicen, tú tienes que hacer esto antes de entrenar. Y así, y de repente tienes dos, tres compañeros que necesitan lo mismo que tú, entonces trabajas con ellos. Entonces tienes que ir como, no sé, no me acuerdo muy bien, era como 40 minutos antes y hacías tu activación y luego ibas a la cancha a empezar. Yo no soy preparador físico, pero sí siento de que, o sea, trabajar la fuerza es importante, Sí. pero para nosotros, o sea, los futbolistas, no solamente tenemos que trabajar la fuerza, o sea, tenemos que trabajar la fuerza y luego de la fuerza tenemos que hacer algún tipo de transferencia para esa Exactamente. fuerza aplicarla dentro de un movimiento. Lo que busca de los preventivos que realizamos es una transferencia final, ¿no? Así sea muy básica como solo ponerlos a dominar el balón, pero que haya un balón en el trabajo, ¿no? No, O sí, que al menos ustedes vean un balón, ¿no? definitivamente, o sea, definitivamente, o sea, y es como muchas veces hemos conversado, o sea, a veces, a veces cuando yo voy al gimnasio, por ser infidente, o sea, yo tengo amigos o sea, conocidos del medio, que son chapazos y me miran a hacer unos ejercicios y se ríen, o sea, porque me dicen, no, pero tú con tus ejercicios raros, o tú que haces esto así poco, y yo, es que yo no necesito ponerme gigante, le digo, yo Claro. necesito cosas explosivas, necesito entrenar los frenos, entrenar los arranques, los cambios de dirección. Entonces a veces no entienden muchas veces la forma que uno entrena y termina siendo como gracioso para ellos, ¿no? Pero siempre uno tiene que entrenar enfocado al deporte que hace. Claro, el fútbol exige otro tipo de entrenamiento, no tanto desarrollarte fuerza y aumentar a grandes cantidades tu masa muscular, sino buscar más el tema de la explosividad, como lo hemos venido haciendo, más el tema de excéntricos, por ejemplo, para controlar los cambios de dirección y todo eso. Sí, claro, o sea, al final ¿cuántos frenos y arranques haces en un partido? O sea, Uf, muchísimos. imagínate. De ahí, pues, el profe, pucha, o sea, yo creo que es un romántico del fútbol, pues, ¿no? Es un romántico del fútbol y hasta cuando nos hizo la clase de baile, ponía la pelota. Nah, sí, cierto, O sea, cierto. Sí, no, y esa clase de baile que se desarrolló en todas las redes sociales y apareció por todos los programas de televisión, me causaba mucha risa porque lo veíamos en los programas de televisión y me lo enviaban, pero lo que no entendían o lo que veía yo era que ellos lo que pensaban era que eso hacíamos todos los días o que no, no, eso lo realizábamos siempre, que era nuestra forma de entrenar o algo así. Y en realidad era un momento de relajo con el grupo, era un tal momento de cual. recuperación y no vieron después cómo en ese momento de recuperación el profe le ocurrió meter un balón allí y los chicos estaban bailando y golpeando un balón y bailando y Sí, cabeceando, era hermoso, de tal verdad que cual, tal cual. O sea, y sí, de hecho, no entendieron, ¿no? Pensaron de que era un entrenamiento y, o sea, y como dijo el profe, ¿no? O sea, esto te trabaja un poco la coordinación, te trabaja la sincronización, porque obviamente tenías que estar todos sincronizados para el mismo lado y todo, pero de hecho también es una forma como de activar el cuerpo y por ahí liberar el estrés de lo que puede hacer simplemente hacer la típica activación, ya date vueltas a la cancha o haz tantos abdominales o cosas así, ¿no? O sea, es algo distinto que por ahí despeja la mente también. claro, y el ambiente final cuando acababan las canciones era mucha Claro, risa, risa por claro. aquí, risa por allá, no, era Termina muy bueno. generando un buen ambiente, Sí. que es al final el objetivo principal, ¿no? O sea, salir de la rutina y generar un buen ambiente dentro de todos para poder comenzar bien la semana, porque tú sabes que los lunes es complicado, es Pesadísimo, complicado. pesadísimo. Ahora, nosotros nos conocimos en tu lesión del 2020, Sí. ¿sí? Ahora, antes de llegar a ese tema, que seguro nos vamos a quedar mucho tiempo hablando de ese tema, antes de eso, ¿habías tenido alguna lesión de gravedad o no? Sí, sí. Cuéntame un poco Yo, sobre eso. yo, yo soy un convencido de que a lo largo de mi carrera he tenido lesiones que me han cortado un montón de oportunidades y definitivamente que me han hecho perder pues, un montón de partidos, ¿no? Comenzando nomás mi carrera, me rompí estaba muy bien yendo
parejo todos los partidos. Me iban a convocar a la selección, el partido de Bolivia, me acuerdo del 2012, y tenía una opción para irme al extranjero. O sea, y tenía que pasar exámenes médicos para irme al extranjero y me terminé rompiendo la clavícula. O sea, me terminé rompiendo la clavícula, 3 meses fuera, se acabó el año, o sea, llegué como para los últimos 3 4 partidos. Pero se cayeron las opciones, se cayó todo. Claro. De ahí al año siguiente tuve un esguince en ligamento externo, que también, o sea, estaba en buen momento y me lesioné la rodilla. Y ya después de esa lesión, que también fueron 3 meses, o sea, fueron 3 meses del uno, 3 meses del otro, y ahí medio año. Y de ahí me acuerdo que me voy a Aurich. En Aurich tengo, creo que un desgarro en el isquiotibial, que tampoco nunca no me había desgarrado, entonces no sabía muy bien qué era. No me acuerdo que sí me dolió la vida entera, o sea, me acuerdo. Y de ahí me acuerdo que tuve un esguince en la final. En la final del 2014 tuve un esguince cruzado. Pero según lo que me dijo Mauricio en ese momento, era un esguince leve, o sea, como del 20%, algo así. Eso fue en el partido de En la el final. partido de la Va. final, en el último partido en Trujillo, comenzando, en los 5 minutos salto, cabeceo, caigo y me suena, ¡pam! Me suena así como un conejo. Y pisé fuerte y seguí jugando. Y ya cuando jugamos 120 minutos. Y ya cuando terminé, Acabaste todo el acabé todo el partido. Pero ya al final, los suplementarios sí me dolía la rodilla. Pero igual, pues la adrenalina te hace jugar. Terminé el partido y sí me acuerdo que me quedó doliendo. Me sacaron la resonancia al final y salió un esguince de ligamento cruzado. Y me acuerdo que yo justo viajaba a Estados Unidos porque tengo mi familia allá. Me fui a revisar y el médico me dijo, o sea, acá sale que sale un poco lesionado el ligamento, pero te hago los test y estás bien. Y me dijo, prueba fortaleciendo 1 mes y medio y si te da, adelante. Entonces fortalecí, me acuerdo, y quedé bien. Quedé bien. De ahí el 2015 no me lesioné. El 2016, o sea, el 2015 a mediados llegué a la U, no me lesioné para nada. El 2016 tuve una fascitis plantar en un partido de Sudamericana. Llegué a Muni los 2 años limpio, me acuerdo, no pasé nada. Y en Alianza sí tuve ya como que unos cuantos desgarros seguidos. Uno en el isquiotibial, me acuerdo, y el otro fue en la pantorrilla. Y justo me viene la opción para irme a México, me voy, paso los exámenes médicos, juego. Y comenzando, o sea, que habrá sido fecha 5 6, ¡pra! Roto cruzado. O sea, lo que había tenido el esguince, acá se terminó por romper. La misma rodilla. La misma rodilla. Sí. Ahora, cuando tú te lesionas en todos estos años que me mencionas, 2012, 2013, 14 y todo eso, ¿la rehabilitación siempre en tu club? Porque ahora está muy, muy de moda esto que los deportistas se lesionan en un club y buscan, o sea, muy aparte de la rehabilitación que llevan en su club, buscan complementarlo con un centro de rehabilitación privado, muchas veces el mismo centro de rehabilitación que tiene el propio fisioterapeuta del club, o a veces ya vienen de otros clubes donde confían más Claro. en un fisioterapeuta y lo buscan de forma particular. ¿Sabías que en el Perú existe una tienda muy variada y especializada para el fisioterapeuta? En HM Medical vas a encontrar todos los materiales de uso diario en fisioterapia y todo lo necesario para armar tu propia clínica. Así que ya sabes, si estás pensando en emprender o armar tu propia clínica, busca HM Medical. Ubica sus tiendas en Lima y Arequipa. Mira, para serte honesto, la primera lesión que tuve fue el 2012. Yo era muy chico, o sea, era bastante chico y no tenía noción. O sea, por ejemplo, tú me dices ahorita, oye, ¿a dónde puedo ir a tratar una lesión? Y te puedo decir tal lugar, porque obviamente los años te van dando Claro. experiencia. Pero en esa época no conocía y tampoco me atrevería a decir que creo que había muchas opciones. O sea, no era un rubro tan explotado o tan, no sé, tan comercial como hoy en día, ¿no? O sea, tú ibas a centro de terapia y eran contaditos con los dedos. Y el 2012 me acuerdo que cuando me lesionó la clavícula no había mucho por hacer más que esperar que consolide Claro. la fractura y llevé la recuperación netamente en el club, que me acuerdo que era en la mañana y por a veces me hacían ir a Matute en las tardes. De ahí en la rodilla, sí me acuerdo que el fisioterapeuta Yupanqui, no sé si lo conoces, Sí, claro. tenía un centro de terapia y me acuerdo que la llevé, o sea, la llevaba en las mañanas en el club y en las tardes iba a su centro, pero que no, o sea, no muchos lo conocían. Y de ahí, cuando llego a Chiclayo,
y ya conozco a Mauricio, y Mauricio sí ya tenía más esa noción o sea, él quería su centro de terapia, pero en ese momento estaba trabajando para poder construirlo, o sea, para poder Claro. armarlo, ¿no? Entonces me acuerdo que él fue el primer fisioterapeuta que me hacía ir en las mañanas y en las tardes al club. O sea, y él Va. estaba todas las mañanas y todas las tardes en el club. Ah, mira. ¿Me entiendes? Y a raíz de eso fue que empiezo yo a involucrarme un poco más, o sea, a conocer un poco más de las lesiones, de por qué pasan, de cómo se dan, cómo hay que hacer para prevenirlas y todo. Y empiezo a trabajar, me acuerdo, con él un plan preventivo para, sobre todo para la rodilla que me había lesionado el año anterior, el ligamento externo. Me acuerdo que en esa época recién conocía lo que eran las ligas, las bandas, el TRX estaba recién dándose a Claro. conocer. Me acuerdo que ese año Roberto Merino llevó la primera teca que conocí, que la había traído de Italia, acá en Perú no había. Traen la primera teca, las primeras experiencias que te pasaban mucho rato y te Te quemaban quemaban. y te calcinaban por dentro, pero era chévere. Entonces yo me acuerdo que como iba, o sea, aparte estaba soltero, no tenía responsabilidades. Era o me quedaba en mi casa aburrido o iba a Claro. fisioterapia a hacer hora y reírnos y pasarla bien. Entonces me acuerdo que yo iba todas las tardes, o sea, era mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Entonces, en lo que a veces no tenía nada que hacer, o sea, no tenía que ni fortalecer, ni tenía ningún dolor ni nada, iba a conversar o a que me masajeen, no sé, el hombro, cualquier cosa. Y me acuerdo que pasábamos tardes y tardes conversando y ahí fue donde fui aprendiendo un montón de cosas, o sea, por ejemplo, de los grados de los desgarros, de los esguinces, de por qué a veces te esguinzas las rodillas sin mucha explicación, por qué te Claro. falló el glúteo medio, por qué no tenías la estabilidad y todo. Y me acuerdo que con Mauricio fue o sea, fue que conocí la idea de un centro de fisioterapia por fuera y ya cuando regreso a Lima, creo, si no me equivoco, que ya existía o acababan de crear lo que es Kinefi, que lo creó Fer cuando llega a Cristal. Claro. Y Kinefi empieza a agarrar un montón de fuerza y se empieza a ser conocido. Y a la par de Kinefi empiezan a salir otros centros de fisioterapia, como el del pelado Cristian, que lo conocí en En Muni. Muni, claro. En Muni. Tú llegaste a Kinefi, te conocí ahí, de ahí te abriste y ahora tienes un supercentro. O sea, y así como esos, hay varios más, ¿no? Y creo yo que hoy en día ya al ver esas opciones, obviamente entre los jugadores te dicen, oh, ¿cómo te recuperas tan rápido? No, hay otro al centro. Y él se le pasa la voz al otro, y al otro, y al otro, y Claro. todo el mundo termina complementando, ¿no? Entonces yo creo que si, yo sí soy un convencido de que si tú quieres acelerar los procesos de recuperación, sí es importante hacer dobles turnos, ¿no? O sea, creo que está comprobado Sí, de que sí, acelera los procesos. en realidad sí. Has mencionado bastante a Mauricio. De lo poco que sé, Mauricio llega a Aurich y va muy bien. O sea, por lo que me comentas, hay cosas que me vas comentando ahora de su forma de trabajo, de preventivos, de doble turno. Entiendo que ni siquiera estaba obligado a hacer ese doble turno, Tal cual. pero lo hacía. Y ahí nos damos cuenta el nivel que puedes llegar a ser como fisioterapeuta, ¿no? Porque entiendo que después de eso es que Mauricio va con la oportunidad de poder ir al Mundial con la selección, Claro. ¿sí? Se lo llevan. Entiendo que por allí John debe haber estado al tanto de eso. En la selección me refiero Claro, para John poder llega llevarlo. después. John llega después de Mauricio. Claro, porque yo me acuerdo que con Mauricio estuve con él hasta el 2015, yo llego a la U y yo no estaba en la U. Entonces, Claro, yo no estaba en la U y me acuerdo que lo conocí, estuve el 2015, 2016 con John y cuando yo llego al 2017 que a la convocatoria, ya estaba John en la selección, había dejado la U. Sí, creo que ya estaba John, pero recién había llegado y Mauricio también estaba, porque los había pedido el doctor. Y obviamente el doctor que estaba en Aurich estaba en la selección, pero creo que estaba como que de segundo doctor y lo recomendó a Mauricio. Y obviamente me acuerdo que cuando hablaba yo con John de las terapias en la U, dije, ah, sí, porque yo estaba con Mauricio en Aurich y me ha dicho esto, lo otro, me pasaba esto, lo otro. Entonces, lo tenía referenciado y creo que, me imagino que entre los fisioterapeutas se conocen porque sí, claro, hacen sí. cursos, dictan cursos, entonces me acuerdo que cuando a él, yo era muy amigo de Mauricio, por eso es que te lo menciono bastante, o sea, al punto de que parábamos las tardes juntos, nos íbamos a comer, y me acuerdo que cuando lo llaman a la selección,
no te parece que fui el primero, pero fui de los primeros en que me contó. O sea, que me dijo, parce, me dice, voy a dejar el club, porque él tenía años en el club. Claro. Voy a dejar el club. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? Le digo, o sea, sí, ya vas a ver, ya vas a ver. Y cuando ya le salió la opción, parce, voy a la selección, voy a estar cerca. Y yo me alegré, ¿no? Obviamente, le dije, porque encima lo tenía en Lima. Claro. Y me acuerdo que me alegré un montón. Incluso él vino y abrió un centro de fisioterapia acá en Lima con el doctor Raúl Guamán, que es el doctor de la selección también, uno de los doctores. Y me acuerdo que en la selección Mauricio conoce a Jefferson y Jefferson se lo termina Sí. llevando como fisioterapeuta personal. Justo iba a llegar a ese ¿Me punto, entiendes? ¿no? O O sea, sea, imagínate qué tan bien rankeado o bien visto para los futbolistas estaba, para que nada más y nada menos que Jefferson se lo llevó a Rusia a hacer su oficio particular. hay que ser muy bueno para llegar a eso, ¿no? Y ya no tanto por el hecho de Jefferson, que sabemos lo que representa Jefferson en el fútbol peruano, pero más que todo para que un futbolista se tome esa molestia o se tome esa conciencia de decir, necesito un fisioterapeuta a mi lado todos los días, ¿no? Tal cual. Siento que llegar a esa conclusión implica que la fisioterapia haya sido tan importante en tu vida como futbolista y que a su vez ese fisioterapeuta haya marcado mucho en base a conocimientos, a rehabilitación y eso, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente, o sea, y creo yo que también es un tema de confianza, ¿no? O sea, si el jugador siente la confianza en el fisioterapeuta y siente que le va bien con él, al final, o sea, vas a tratar de mantener lo que te haga sentir mejor, ¿no? Yendo por ese lado, como te digo, o sea, yo cuando me enteré que se iba con Jefferson, o sea, me alegré y le dije, ¿qué tal oportunidad? O sea, anda una vez, ¿no? O sea, ¿qué estás esperando? Y estaba acomodando acá sus cosas, ¿no? Y como te dije, o sea, yo tenía tan buena amistad que cuando estaba allá, yo le escribí así para ver cómo estaba y todo, y me contaba, pues me mandaba videos así de lo que era las instalaciones del club, la casa donde estaba y todo, y era otro mundo. Eran unas máquinas que nunca habíamos visto, como justo te conté, ¿no? Que me contó que había como una teca con la mano, o sea, unas cosas locasas que yo decía, aquí se nota que hay demasiada distancia entre un país de Europa a uno de acá, ¿no? claro, lo que uno piensa es que eso nunca va a llegar aquí, ¿no? O se van a demorar muchísimos años para llegar aquí. Sí, tal cual, pero bueno, o sea, yendo en esa línea, o sea, a lo largo de la carrera uno va conociendo un montón de fisioterapeutas, por ejemplo, como te digo, yo lo conocí a John, lo conocí en la U, que él era, o sea, tú sabes que siempre en los clubes hay fisios, o sea, con más tiempo, o los intermedios y los que recién van llegando, ¿no? Entonces yo no estaba en ese intermedio de que estaba entre los que ya tenía un tiempo, pero tampoco era tan antiguo. Claro. Entonces era como que la típica que era como que el que metía, el que se fajaba toda la presión. Y con José Artola me acuerdo que también un José fisio muy Artola, antiguo, sí, claro, claro. muy antiguo y que un sanguinario para los masajes. Pero John era, tengo la imagen clarita de John, que era un tipo muy estudioso, un tipo muy metido, y lo terminé encontrando en la selección nuevamente, y me acuerdo que también, o sea, hoy en día creo que está posicionado muy bien en la Sí, selección. sí, sí. Bueno, para los que no saben, estamos hablando de John Vázquez, que si está viendo, ojalá que puedas venir en alguna oportunidad El aquí, cabezón. que sería muy, muy, muy bueno escucharte en esa parte y hablar un poco sobre la planificación que se puede hacer en la selección. Pero sí, es muy, muy, muy buena onda y todo, y he escuchado de muchos deportistas, de muchos futbolistas que tienen muy buena referencia sobre él, ¿no? Que me dicen de que va muy bien, de que también es eso, muy, muy estudioso y va muy bien en el tema de la rehabilitación. Sí, o sea, de hecho el futbolista siente, ¿no? Siente cuando un fisioterapeuta es metido, está ahí. De hecho, o sea, no te podría decir o criticar a alguno, pero siempre hay unos más metidos, más meticulosos con los procesos que otros, ¿no? O sea, hay algunos que, por ejemplo, lo dejan estar y ya que se recuperen los tiempos, y hay otro tipo de fisioterapeutas que tratan siempre, como sea, de acelerar, tratando de darle más trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que John es de esos, ¿no? De los que son bien metidos en las recuperaciones. En algún momento me hiciste un comentario tú sobre otros fisios que evidentemente no vamos a mencionar nombres,
pero que habían algunas situaciones de fisioterapia que no te gustaban, ¿no? Como por ejemplo algo típico, ¿no? Que puede pasar y que a veces para el fisio puede ser algo gracioso y puede ser algo común, pero que en realidad no debería pasar. El tema de que cuando están usando una máquina que estén con un teléfono Esa es al lado, clásica, por esa es ejemplo, clásica. que estén pasando un ultrasonido y que estén ahí en el WhatsApp o algo Esa es así. clásica, o sea, esa es típica, ¿no? Y lo he vivido en todos los clubes donde he estado, pasa, o sea, termina pasando. Y obviamente uno tiene que entender también de que, o sea, el fisio obviamente tiene que estar enfocado, pero también ya pues de tanto pasar, también se puede aburrir y estar un rato en su teléfono y pasando, ¿no? Pero sí, sí, o sea, de hecho, por ejemplo, me ha tocado estar en algún momento de recuperación y que el fisio por estar distraído en el teléfono te empieza a pasar el ultrasonido o el TECAR en la pierna que no está lesionada. O sea, y es como que tú lo dejas hasta que se dé cuenta él y a veces no se da cuenta y le dices, oh, es la otra pierna. Y es como, oh, disculpa, que no sé qué. Pero, o sea, y solamente por desatención, ¿entiendes? Porque no es que no sepa cuál pierna es. Claro. Entonces, o sea, de hecho sí, con algunos sí, o sea, tú sabes que los jugadores normalmente con los fisios nos bromeamos, no termina siendo algo muy serio, pero sí termina, o sea, termina generando joda, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los fisios con los que siempre nos hemos fastidiado y creo que es su forma de ser y es la forma de relacionarse con todos los jugadores, con Yupa, por ejemplo. Yupa es muy amigo y nos fastidiamos durísimo y con un montón de jugadores, o sea, que crecimos juntos en Alianza, nos fastidiamos duro, entonces creo que termina siendo, o sea, al menos yo siento así, ¿no? Siempre el jugador tiene una afinidad distinta con los fisios. Claro, o sea, al final lo que nosotros mencionamos cuando dictamos alguna clase de fisio, que se lo mencionamos a los alumnos, es que llega un momento en el que el fisio, al estar allí en el tópico y recibir al deportista en una situación, no sé si vulnerable, pero en una situación incómoda para él, porque se supone que si nos busca, ya sea en un ambiente deportivo, ya sea en un centro privado, es porque no está cómodo con algo, ¿no? Ya sea dolor, sea alguna lesión, sea que no puede desempeñarse bien. Entonces, nosotros terminamos siendo un amigo, un psicólogo, estamos ahí en las conversaciones graciosas que pueden tener entre otros futbolistas que Sí, lo hemos claro, pasado en esta claro. semana muchísimo y O todas sea, las bromas y todas las cosas que se dicen tal allí, cual. O que sea, es más, evidentemente se quedan allí, ¿no? claro, Pero si te vas dando cuenta, porque creo que si no me equivoco es tu primera experiencia en sí, un sí, club, si te vas dando cuenta muchas veces, o sea, por ejemplo, estás atendiendo a dos, tres jugadores en el departamento médico, pero a veces llegan siete, ocho más, pero no para atenderse, sino para ir a joder, para ir a sí, estar ahí, jajaja, jiji, te dicen esto, el otro, tú respondes y así. O sea, y eso es a lo que yo voy en el sentido de que siempre el jugador termina teniendo una afinidad distinta con los fisios, porque al menos en los clubes donde yo he estado, siempre la parte de fisioterapia se termina tornando de esta manera. Y es por eso que yo te he dicho muchas veces que tengo muchos amigos fisioterapeutas, por ejemplo, como Héctor, como Cristian, el Pelado, o sea, tengo un montón de Fer, o sea, terminan siendo más, o sea, obviamente el fisioterapeuta, pero terminan siendo como amigos, o sea, amigos que vas y chacoteas y estás las risas por aquí, las risas por allá, y los jugadores terminan encontrando eso, un entorno distinto dentro del club, ¿no? claro, la situación, todo el concepto es muy distinto. Ahora llegando al punto mencionado en el 2020, entiendo que vas a México, me comentaste un poco en el club acerca de tu estadía, no sé si me lo comentaste directo, se lo comentabas a alguien más y yo lo estaba escuchando, acerca de tu estadía en México, de cómo fuiste jugando y cómo fue que te chocó el tema de la lesión que tuviste, porque justamente fue en coincidencia con la pandemia. Sí. Entonces fue muy complicado, creo yo. Me puedes contar un poco de eso? Recuerda que HM Medical ya tiene disponible su página web para que puedas hacer las compras que necesites desde la comodidad de tu hogar. Aquí vas a encontrar todas las marcas que manejan, desde mobiliario para el ambiente de rehabilitación hasta todos los consumibles necesarios en fisioterapia. No olvides, visita hmmedical.pe y realiza las compras online. Sí, de hecho, fue durísimo, la verdad. O sea, desde el inicio de la lesión y se sumó la pandemia, ¿no? Porque yo me lesiono antes de que la pandemia explote. Yo me lesiono creo que a fines de febrero.
o inicios de marzo, y creo que ahí nomás el 13, 14 de marzo se cerró la frontera porque se disparó todo. Y me acuerdo que cuando me lesiono, voy a la consulta con el médico, un médico capísimo que operaba a la gente de Cruz Azul, de América, y me evalúa, y me empieza a hacer las evaluaciones, todas y me acuerdo, es más, creo que hace poco te lo conté, que nosotros al tener mucha masa muscular, a veces los mismos test no te arrojan nada. Pero este doctor me sacó como unas pinzas, me acuerdo que me ancló así la rodilla, me sacó una pinza, que cuando jalaba la rodilla, te lanzaba qué tanto se desplazaba la tibia. Y me acuerdo que a simple vista no parecía que se desplazaban igual, pero cuando sacó ese instrumento, porque no sé cómo se llama, entre una y otra rodilla había un montón de diferencia. Y me dijo, no, acá está roto, me dice, eso está roto. Y me hizo otro test que nunca me habían hecho, que me empezó a hacer así, y la rodilla, ¡pac, pac! Sonaba. Entonces yo por dentro dije, o sea, ya fue, pues, ¿no? O sea, había logrado uno de mis sueños, logrado cumplir uno de mis sueños, que era emigrar, pero mala suerte, me rompe el cruzado. Y en ese momento no se veía venir la pandemia. Entonces yo dije, bueno, ya pues tenía contrato 2 años, ya pues me operaré y me recuperaré. No seré el primero ni el último. Y me acuerdo que cuando el doctor mira la resonancia y me dice, pero tu lesión también ha dañado un poco el cartílago. Y yo ahí sí no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Entonces me dijo, yo le digo, ¿y eso qué significa? Mira qué frío fue el doctor. Y me dijo, yo no te puedo garantizar de que operándote vas a quedar bien, porque no sé exactamente qué tanto daño tienes en el cartílago. O sea, no sé si, o sea, los cartílagos se pueden reparar, pero si el daño es muy grande, o sea, en extensión, no se refiere tanto en profundidad, sino se refiere en extensión, no sé si voy a poder arreglarlo, o sea, porque no tengo de dónde sacar. Y ahí sí fue donde me asusté. Y también me dio la opción, me dijo, y la otra opción es que tú fortalezcas muy bien y le tires para adelante y juegues, así como estás. Pero yo te recomiendo que te operes. ¿Por qué? Porque si tú juegas así, yo te garantizo que vas a jugar 2 o 3 años más y se te acaba la carrera. No tuve que pensarlo, ¿no? O sea, me dijo eso y me acuerdo de que dije, ya sabes que ya está, o sea, me tengo que operar. Y me acuerdo que yo vivía en Cuernavaca, que es a 1 hora más o menos del DF en carro, y me fui manejando del DF, porque el consultorio del doctor era en el DF, me fui manejando y obviamente llorando, pues no, llorando porque o sea, frustrado de que se me había acabado el torneo y todo. Y me acuerdo que llamé, a la primera persona que llamé fue a mi mamá. Y le dije, me ha pasado esto y me tienen que operar, que no sé qué. Y mira cómo es las cosas de la vida, que me dijo, tienes que operarte. Y no sabía yo realmente qué me esperaba detrás de la operación, porque yo tenía entendido que el ligamento cruzado te operaban, tú salías con tus muletitas y de aquí a 2 semanas ya podías empezar a pisar. Entonces yo le dije, mamá, voy a estar 2 semanas en muletas más o menos. Me dijo, ya, entonces yo tomo un vuelo, te operas, estoy un mes contigo y me regreso. Ya, pues, le dije, vente, ¿no? Le sacamos el pasaje, todo. Ella sale y a los 2 días cierran la frontera. Y fue como que, y yo me quedé en el panorama de que, ¿y ahora? Entonces seguía, el campeonato creo que siguieron 2 fechas más, pero ya se escuchaba una volada de que lo iban a cancelar. O sea, que lo iban a cancelar por el tema del COVID. Y me acuerdo que yo estaba en ese proceso de me operaba, no me operaba, me operaba, no me operaba, porque tenían que ver cómo iban a hacer, porque obviamente en México también ya estaban dándose los casos positivos y todo, y obviamente para el Estado una rodilla no era urgente y sí atender a los pacientes por el virus. Entonces me acuerdo de que en ese interín que yo veía si encontrábamos la clínica para operarme o no, me acuerdo que le pregunto al médico, le digo, doctor, ¿cómo se llama la operación? Porque cruzado operan todos. En esa época le digo, ¿cómo se llama la operación que me vas a hacer a la rodilla? O sea, a lo del cartílago. Se me dijo este nombre. Entonces yo averigué
sí conozco la operación, pero no la he hecho hasta ahorita. O sea, no hay casos acá en Perú así. Entonces yo dije, no, ya fue. Entonces me opero acá como sea en México. Si este médico me está diciendo que él la hace y la hace frecuentemente, entonces ya me mando. Y me acuerdo que cuando estaba en la sala de operación, el doctor me dijo, ¿te duermo? Y yo le dije, no. Le dije, o sea, duérmeme a la mitad. Y una vez que, porque él me dijo, solo voy a saber si vas a quedar bien cuando te abra la rodilla y vea qué tan lesionado está. En la resonancia no se Eh, podía ver Se veía, pero las resonancias no pueden determinar el tamaño, la la extensión, extensión. claro. O sea, se veía el grado que tenía y por eso es que el doctor determinó lo que me tenía que hacer, pero no se veía el tamaño de la lesión. Entonces, cuando abrió, y yo me acuerdo que le dije, doctor, ¿cómo lo ve? Y me acuerdo clarísimo sus palabras, tranquilo, mi Rodri, güey, vas a quedar bien, tú tranquilo. Y ya fue como que, uff. Entonces me quedé ahí y me acuerdo que terminó la operación y como estábamos en época de COVID, yo de necio, creo que seguía medio anestesiado porque no sentía tanto dolor. Y le dije a mi mamá, mamá, vámonos a la casa porque yo tenía miedo de que ella se contagie, ella en ese momento estaba obesa. Vámonos a la casa y ahí llevo la rehabilitación con el fisio del club que va a la casa. Y la cosa es que nos fuimos y en pleno camino se me fue yendo la anestesia. El dolor insufrible. Y fueron 5 días, tenía la rodilla 4 veces más de lo que era la otra hinchada. Y me acuerdo que el dolor fueron 5 días, que era tanto dolor que no podía dormir. O sea, me acuerdo que allá en México había una pastilla así como el tramadol, fácil, un poquito más fuerte, que no me calmaba. Y me dolía hasta que ya a raíz del día 5, pero había una diferencia, que yo no podía pisar 2 meses. O sea, tenía que estar con muletas 2 meses. Eran 4 semanas sin pisar, de la cuarta a la quinta con 2 muletas, de la quinta a la sexta con una muleta y de la sexta en adelante sin muletas. Ya en ese momento cuando me operaron, ya se había cancelado la liga, ya nos habían llamado, el dueño del club nos había llamado a decir que él iba a dejar el club y que teníamos que arreglar los contratos con él. O sea, teníamos que ver cómo solucionábamos el contrato, si es que no nos quedábamos en el aire. Y de ahí, una vez que arreglé todo eso, tenía que ver cómo regresaba a mi casa. Y me acuerdo que en ese proceso, entre que hacía la terapia, o sea, entre que me desligué, arreglé la rescisión y hacía la fisioterapia, eh, me acuerdo que empecé a buscar vuelos humanitarios. Vuelos, y no había, no había, no había. Y bueno, dije, bueno, seguiré avanzando en mi terapia hasta que encuentre, en algún momento voy a encontrar. Y en ese momento, cuando estoy en el proceso de terapia, conozco un fisio muy bueno que trabajaba en Puebla. Y la verdad, o sea, él me ayudó un montón. Porque el último tramo de la recuperación allá, yo me termino yendo, porque como ya el club se disolvió y ya no había nada, o sea, llevé las 4 primeras semanas, fueron, las 3 primeras semanas las llevé con el fisio del club. Y como el club se disolvió, obviamente ya los fisios quedaron en el aire. Entonces yo me acuerdo que Duarte, que estaba en el mismo equipo que yo, conocía a un fisio de Puebla que había trabajado con él allá, y me dijo, este es capo. ¿Recuerda su Sí, nombre? claro, José Luis Rondero, José Luis claro, Rondero. claro que me acuerdo. Y me acuerdo que yo iba, o sea, el fisio de Zacatepec donde estaba yo me dejó los magnetos, todo lo que era para desinflamar. Yo tenía mi Compex y ya era un proceso solamente de esperar que desinflame y hacer ejercicios con ligas, cosas relativas a movilidad. Y me acuerdo que en ese momento, 2 semanas fui como que cada 2 o 3 días me iba a Puebla manejando, que eran 2 horas en carro. Me iba a Puebla, me atendía y me regresaba. Y, por ejemplo, un lunes, un jueves y el domingo. Así estuve 2 semanas. Se me acababa el contrato de alquiler en Cuernavaca, porque en teoría el torneo era hasta mayo, de mayo regresabas a tu país y de ahí volvías a inicios de junio. Este, Se me acababa el contrato de alquiler y tomé, creo que una de las mejores decisiones estando allá, me fui a vivir a Pueblo. O sea, dije, ¿sabes qué? Dejo el departamento acá, me voy a vivir más cerca donde está el fisio para, no tener, para tenerlo todos los días. Me ayudó,
nunca lo he dicho, pero yo estoy muy agradecido con todas las personas que me tocó conocer en México, porque la verdad me trataron muy bien. José Luis Venancio, por ejemplo, que era una persona que se encargaba de mover a los jugadores, me ayudaron un montón. Me encontraron un departamento cómodo allá, con gimnasio, con todo. Entonces llevé la fisioterapia con él. Me acuerdo que me sacó la mugre y llegué caminando, o sea, a Lima de la mejor manera, ¿no? Y una vez ya acá en Lima, encerrado 2 semanas. O sea, encerrado 2 semanas en el hotel y yo ya a la par estaba ahí en comunicación con Fer. Fer me dijo, yo te voy a guiar a partir de ahora. O sea, José Luis le dio como que todo lo que habíamos hecho y yo le pasé los videos. Me dijo, ya, a partir de ahora lo llevamos conmigo. Entonces empalmé con Fer, me acuerdo que me dio un plan para hacer dentro de un cuarto hotel. Pues, imagínate, o sea, dentro de un cuarto hotel seguir haciendo la rehabilitación. Antes de que continúes, cuando hablabas de las microperforaciones, para que más o menos entiendan, lo que hacen en el cartílago es hacer, como su mismo nombre lo dice, unas microperforaciones en el hueso para buscar el sangrado del hueso y hacer que eso simule el cartílago, que se Pero como supone una que es, costra. claro, hacer que la costra que queda por el sangrado del hueso simule la capa que representa el cartílago en la articulación, ¿no? Y entiendo que lo que llegaron a hacer fue como un trasplante, ¿no? De una zona de Me cartílago acuerdo que se hacia llamaba mosaicoplastía, algo así, que era como que un autoinjerto de cartílago. un autoinjerto. ¿Y de dónde, sabes de dónde? Sí, me dijo que o sea, me lo sacó de una zona de no apoyo de mi propia rodilla. Ah, bien. O sea, me lo sacó de una zona de apoyo de mi propia rodilla y te la ponen como si fuese un clavo. O sea, dentro del hueco hacen huequitos y ¡plac! Parchan, como si parcharas una pared Sí, sí, sí. normal. Entonces me acuerdo que por eso es que era el periodo de que yo tenía que esperar Claro, sin pisar dos meses, había que esperar. porque tenía que esperar a que eso se consolide y se adhiera bien al hueso. Y en el caso de Fer que mencionas, es Fernando Guilardi, que actualmente es fisioterapeuta del América, ¿no? Uf, Nada de menos que nada el de menos América. que el América, que en su momento fue jefe de fisioterapeutas de Sporting Cristal. Yo lo conocí a Fer, la verdad, en 2019, que tuve un desgarro en el cuádriceps y tenía que llegar, o sea, que tenía que recuperarme lo más rápido posible porque jugábamos las finales. Y me acuerdo que me dijo, tranquilo, ¿qué tal? Estos días dame, estos días yo te recupero. Pum, 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 papo, me recuperó al toque. Entonces ese día Fer arriba. Y bueno, hasta el día de hoy lo tengo arriba, Sí, pero la cosa es que con Fer llevamos o sea, empalmó la rehabilitación y me acuerdo que yo en ese momento, o sea, simplemente decía, por favor, solamente quiero volver a jugar. O sea, ese era el objetivo, ¿no? Y me acuerdo que ahí en ese proceso en Kinefi, cuando empiezo a ir, es donde llegas tú, que todavía llegaste pelado, me acuerdo, un chibolito. Llegaste pelado y estaba yo en el tramo de empezar ya a hacer ejercicio de fortalecimiento. Y yo creo que ese año tuve mucha suerte, porque cuando yo llego a Kinefi ya con 3 meses, casi para 4, me acuerdo que empiezan a caer varios jugadores lesionados. Empiezan a caer varios jugadores lesionados, no voy a dar nombres, pero empiezan a caer, me acuerdo que eran 6 7 8 casi, de lo el mismo. team de las El rodillas, tiene ¿no? Sí. y de lo mismo, o sea, no eran ni ligamentos, eran cartílagos todos. Y la mayoría se tuvo que hacer microperforaciones, porque en ese momento en Perú solo se hacían microperforaciones. Y me acuerdo que al año siguiente, o creo que a fin de ese año, uno de mis mejores amigos se termina haciendo la misma operación que yo con el médico que me había dicho que sabía hacer la operación, pero que no lo había hecho todavía y que se le terminó haciendo a él. Y gracias a Dios también quedó y sigue jugando, ¿no? Pero me acuerdo que muchos de los casos que se hicieron microperforaciones les quedaba dolor, les fastidiaba. Entonces, me acuerdo que justo en ese año todo el mundo decía, oye, pero ¿por qué está saltando esto? Obviamente que creo que también tenía que ver el tema de la pandemia, de los entrenamientos en casa, que había muchos saltos contra el piso y toda la vaina, ¿no? Claro, es que entrenaban todos por videollamada y había Por muchos Zoom. saltos, había mucha Y, compresión y, sobre la zona y y todo era en casa. terminaban lesionándose todos en casa. Era en casa, entonces terminaban, o si no era las rodillas, eran los tobillos, o si no los tendones, entonces era complicado.
lo que mencionas de que solo se hacían microperforaciones para nosotros fisioterapeutas que salíamos recién, era algo nuevo, o sea, tanto que llegó al punto en el que un sábado nos quedamos los fisios de ahí de Kinefi y Fer nos sentó a todos y nos dijo, vamos a hablar sobre operaciones de cartílago, ¿no? Y recién es como que nos instruyó a nosotros de qué eran las microperforaciones, qué era lo que te habían hecho a ti. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de eso. El fisio, nuestros amigos de HM Medical están cerca a su 10º aniversario y están haciendo el sorteo más grande de fisioterapia en el Perú, en el que podrás llevarte premios valorizados en hasta 18.000 soles. Lo único que necesitas hacer para participar es hacer una compra de 1.000 soles o más y te estarás llevando un cupón para participar en el sorteo. A más cupones, más posibilidades de ganar. Recuerda que son 6 ganadores, así que apresúrate y haz tus compras en HM Medical. Claro, es que precisamente cuando, o sea, yo también me di con la sorpresa de que cuando en México me dicen sobre este tipo de lesiones y este tipo de operaciones, yo me di con la sorpresa que en Perú no sabían. O sea, o no era un tema muy conocido. Y el médico que me dijo lo de la operación y todo, me dijo que los médicos de Perú se iban a capacitar con él. O sea, él era el que los capacitaba. Me acuerdo que cuando llegué a Lima, o sea, Fer, medio que cuando le empezamos a contar, se empapó más de la situación Claro. y cuando llegamos a Lima, o sea, cuando yo llegué a Lima, porque creo que fui el primero en tener esa operación, no sabría decirte si fue el primero o no, pero la cosa es que llegué con Fer y me dijo, ya Rodri, me dijo, yo voy a llevar tu recuperación, o sea, no vas a hacer nada que no esté supervisado por mí. Me imagino porque en ese entonces, o sea, los fisios no tenían mucha noción de lo que era y me acuerdo que la rehabilitación la llevamos a la par con Iván Bulos, que porque Iván, me acuerdo que le hicieron microperforaciones acá en Perú, y llevamos la recuperación a la par, y bueno, Iván ese año termina jugando en Stein. A mí mi Fer me dijo, tú no juegas este año porque no juegas. Claro. Esperas a que termine y te recuperas bien. Claro, Iván tuve la oportunidad de conocerlo, pero no, bueno, conocerlo de vista, pero nunca llegué a atenderlo. Lo vi por allí. Y sí, sé que tuvo un caso muy complicado que apareció en todas las noticias, el tema de su retiro entiendo yo que por las constantes lesiones que tenía. Ojalá se tenga la oportunidad de que pueda estar por aquí Iván y conversar un poco sobre su caso porque me parece muy interesante como prácticamente a los 26, 27 años y me imagino que debe haber sido muy complicado el tema del retiro, así que ojalá que lo podamos tener por aquí. Y bueno, te seguía diciendo, entonces, gracias a Dios al final la rodilla quedó 10 puntos, o sea, no me fastidió nunca más. Y es más, muchas de las personas que estaban en ese tiempo lesionadas me preguntaban, ¿no? ¿Te fastidia? No, le digo, no me fastidia nada. O sea, no, para nada. Y ya, pues, o sea, de ahí continué la carrera normal. Gracias a Dios la rodilla no intacta. De ahí llegué, me acuerdo que a Vallejo, conocí a Héctor, que también un Tipazo, Héctor. tipazo, el Tipazo. Teticas, el Saludos tipazo. para el amigo Héctor. De ahí llegué a Boys. En Boys sí es un poco más complejo ya la parte de fisioterapia, porque la verdad, mira, en todos los clubes donde he estado, siempre he tenido un buen departamento médico y de fisioterapia, porque por ejemplo en Muni no había mucha comodidad en instalaciones, pero el pelado Cristian tenía su centro, Cristian Valverde tenía su centro y era muy buen fisio, o sea, tenía mucha experiencia en el medio y era muy buen fisio, entonces lo que no había en el club lo complementamos con él en el centro que tenía. Pero en Boys sí era un poco más complejo porque los fisios que atendían, o sea, por las tardes no tenían su centro, o sea, atendían cada uno particular. Entonces no había, o sea, ya había la opción de poder ir, pero no siempre estuvo la opción de ir a Cotillo, pero no, o sea, pero los fisios que estaban dentro del club no eran los mismos de Cotillo, entonces era como que no tenían mucha relación. El médico sí sabía más o menos, pero no era mucha relación, o sea, no te veían en la cancha, no te veían, te tenías que atender al centro, entonces como que no había tanta conexión entre los fisios que estaban dentro de el club y los fisios que ibas a ver en la tarde, ¿no? A veces es mejor que la misma persona te siga Claro, sea el viendo. mismo. Entonces, y las comodidades tampoco no eran las mejores, ¿no? Igual uno se termina adaptando, pero gracias a Dios, o sea, no me tocó llevar una lesión muy grave, salvo, o sea, no grave, pero fue larga, el cuádriceps que tuve, que me desgarré. Nunca en mi vida me he desgarrado así, me dolió la vida entera,
pero, o sea, yo lo terminé complementando, ¿no? Yo me pongo a pensar lo que había en el 2012 a lo que hay hoy en día y es impensado, pues, o sea, en el 2012 te ponían me acuerdo, era una maquinita así, creo que Chattanooga se llamaba, y te ponían tu parche y tu ultrasonido, tu corriente, que era una cosita así, y Ya, un chao, test y portátil tus y compresas calientes, y se acabó. las compresas Y hoy calientes. en día hay distintos tipos de equipos, ¿no? Hay equipos mucho más modernos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en México me hicieron una vez EPI, puede ser EPI, Sí, sí, sí. EPI, que con ecografía, o sea, creo que es una especie de MEP un poco más fuerte. A mí me pareció lo caso porque, o sea, yo cuando le pregunté qué es esto, me dijeron, es como que lo que me está diciendo, electricidad percutánea, ¿no? Esta electrólisis, una cosa así. Y dije, pero eso no es MEP. Y me dijeron, no, pero este es más fuerte que el MEP. Ah, bien. O sea, como que tenía más potencia. Y me acuerdo que nunca en mi vida o sea, me habían hecho MEP acá en Lima, pero nunca me habían hecho, o sea, con ecografía. Entonces el pato me dijo, no, pero acá lo hacemos con eso. Entonces me pasó y me dijo, mira lo que hace. Uno nunca termina sabiendo hasta que lo ves, ¿no? Puso la hoja y se veía como en la ecografía se llenaba como de blanco, o sea, como blanco, 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 y eso era lo que te quemaba. Entonces era lo caso porque, o sea, el 2020 lo hacían ya eco guiado, ¿no? Entonces creo que hoy en día acá en Lima todavía son muy pocos los que hacen MEP eco guiado, pero de hecho sirve, ¿no? Y ahí una vez más está el tema de la tecnología, de la innovación, de todo lo que estamos hablando hoy en día. Sin ir muy lejos, creo que te volví a encontrar el 2021, 22 en PhysioSmart. Claro, es cierto, nos En vimos en PhysioSmart, Fisismart. que yo iba solamente por una máquina que me dijeron de que era como un magneto multiplicado por no sé cuánto. Entonces que te ayudaba a acelerar también las El regeneraciones. CIS, ¿no? El CIS. Y justo quería llegar a ese tema porque cuando justo te he conocido en el tema de rehabilitación ya por alguna lesión y eso, me doy cuenta de lo que se necesita para recuperarse rápido de una lesión, ¿no? Porque muchas veces estamos esperando únicamente el tiempo que está indicado tal vez en la teoría de un desgarro y ya tengo que esperar 3 4 semanas y ya, pero no nos damos cuenta que existe una forma de acelerar eso y acelerarlo implica que verifiquemos todos los componentes que implica tener una lesión, ¿no? Entonces, que nos preocupemos por el tema de nutrición, que nos Sí, preocupemos porque hagamos una terapia a doble turno, es más, sin ir muy lejos, hace poco tú tuviste un dolorcito por allí y empezamos a hacer terapias y llegamos a hacer terapias a triple turno, ¿no? sí, Y en la mañana Rodrigo estaba en el club, después iba a Fisiosmart, como los mencionó, para que le coloquen el CIS y después terminaba yendo a Painless a fortalecer ¿de con nosotros, acuerdo? ¿no? Entonces, Y yo, de ahí tenía que regresar al y club. de ahí regresar al club porque estábamos en pretemporada, entonces regresaba al club para descansar con todos y era admirable eso y nos dimos cuenta que después de 2 semanas, más o menos, tú estabas apto ya. Y Sí, nosotros lo que hicimos fue no acelerarnos en el tiempo y decir, hay que esperar igual una semanita más porque ya, sí, ya, tal cual. ya estamos. Pero sí, o sea, ese nivel de responsabilidad al final es lo que hace que la recuperación sea aún más rápida, ¿no? Para todo lo que viene. Sí, definitivamente, o sea, y todo ayuda, o sea, la alimentación, la terapia, el descanso, mira, hay algo que yo he aprendido ya de grande, o sea, y creo que no muchos le dan importancia del estar hidratado, o sea, te previene lesiones y te acelera las recuperaciones, o sea, el músculo creo que, no sé, se regenera más rápido, no tengo ni idea por qué será, pero mientras más hidratado estés, menos te cargas, te recuperas más rápido, tienes menos fatiga, no sé, es lo que yo he podido determinar con el tiempo, ¿no? O sea, por eso me ves todo el día con mi tomató gigante de agua y agua y agua y agua, pero sí, o sea, al final uno siempre tiene que tratar de acelerar lo más que se pueda, ¿no? O sea, por ese lado tratar de ayudarte a ti mismo. Claro. Incluso el médico de Vallejo, con Héctor, o sea, porque en Vallejo yo me acuerdo o sea, por ejemplo, tuve dos, tres distensiones que en teoría eran que 12 días, una cosa así, y yo al día 7 ya estaba para jugar. Y el médico me decía, "Oye, ¿cómo te recuperas tan rápido?" O sea, y yo le decía, no sé, simplemente hago las terapias, lo que tengo que hacer, ¿no? Y me acuerdo que el médico era joven también, me dijo, tienes la recuperación de Wolverine, o sea, que te regenera más rápido de lo normal. Y así quedó, ¿no? O sea, como que
Doc, me ha pasado esto. Normal serían 15 días, pero tú una semana estás. Sí. O sea, y creo que tú hace poquito también me dijiste lo mismo, ¿no? O sea, creo que me pusiste MEP y tendría que haber ido al día siguiente dolorido y te dije, no, Sí, no me al duele día siguiente nada. estabas prácticamente ok. Estabas con menos dolor que antes de ponerte el MEP. Sí, tal Claro, el cual. proceso de recuperación había sido muy rápido, sin ir muy lejos. Cuando estábamos en este último proceso de recuperación que tuvimos, que en realidad fue algo muy, muy leve, pero igual esperamos ahí 1 o 2 semanitas, después de 3 o 4 días, llegan los profes y me ven trabajando contigo y me preguntan si no era muy acelerado lo que estábamos haciendo, ¿no? Sí, me Y acuerdo. era una situación en la que tú estabas haciendo saltos a cajas, estabas haciendo fuerza, estabas haciendo eso, y ellos se sorprendían del nivel en el que estabas en tu rehabilitación cuando habían pasado muy poquitos días. Y después estaban preocupados cuando entraste al fútbol tenis, que ¿De por cierto acuerdo? le ganaste a todo el mundo también, Sí. pero cuando entraste al fútbol tenis ese primer día estaban No, no preocupadísimos, no querían. querían que entres y yo les decía, pero sí está apto para entrar y me decían, no, no, pero no. Al final logré convencerlos de que entres y yo también estaba hasta aquí, ¿no? Y yo decía, le pasa Sí, algo a Rodrigo y van a voltear a mirar y yo creo que tenía ni un mes cumplí en el club y yo claro. estaba así, pero más o menos ya había visto tus procesos y decía, no, Rodrigo se recupera muy rápido. Sí, sí, entonces, o sea, al final yo creo que termina siendo un cúmulo de todo, pues, ¿no? O sea, de la alimentación, el descanso, las terapias, el énfasis que le pongas. Obviamente también si tienes buena masa muscular también ayuda a que soporte las otras zonas. Entonces, creo yo que al final este mundo de las lesiones y las fisioterapias, para nosotros los futbolistas y para ustedes que son los fisioterapeutas es demasiado el día a día. Ya para cerrar, un par de preguntas. Si tuvieras que describir la forma en que debería ser un fisioterapeuta ideal, vamos a decir así, o qué es lo que debería tener, qué es lo que debería hacer, cómo se debería comportar, ¿podrías como describirlo? O sea, Hablamos en el yo siempre, área claro, deportiva. yo siempre, no vamos a sonar a nadie, ¿no? Pero No, claro, claro. yo siempre pienso que el fisioterapeuta, o sea, tiene que ser, como te dije al inicio, tiene que ser metido en la recuperación y darle bola a los procesos de los jugadores. Entiendo también como jugador de que cuando tienes muchos, no te puedes enfocar en uno solo y no te puedes, o sea, enfocar al 100% en dos, ¿me entiendes? Es un poco más complejo, pero llega un punto en que si tú ves que el fisioterapeuta está dando todo de sí para estar atento para todos, eso uno como jugador lo valora, ¿no? Pero si el o sea, ¿y cómo te das cuenta de eso? Simplemente como llegas, o sea, tienes 3 4 jugadores lesionados y tú llegas y sabes quiénes son los lesionados y dices: "Oye", llegas y simplemente, ¿cómo amaneciste? Solamente con eso, ¿cómo sigues? O sea, es simplemente que el fisioterapeuta, mejor dicho, que el jugador sienta de que el fisioterapeuta tiene claro de que está siguiendo cómo va día a día para decirle al jugador como que, oye, este pata está metido, ¿no? Le interesa la recuperación, le interesa recuperarte, como también hay fisioterapeutas que llegan y te preguntan, ya ponte la máquina y espera, ¿me entiendes? Entonces, para mí el ideal es ese, el que está ahí contigo y te trata de dentro de las posibilidades de darte la atención que necesitas y de sacarte, o sea, y de que en su cabeza esté sacarte lo más rápido posible, porque mientras menos gente tenga él, más tranquilo va a estar también de trabajo, ¿no? Entonces, para mí es eso, la persona metida, que trabaje, porque bueno, yo también soy así, o sea, como jugador, como persona, soy muy, muy metido en lo que hago. O sea, si tú me dices, oye, tienes que irte a las 13:50 al gimnasio a hacer 500 repeticiones, yo voy a las 13:50 al gimnasio a hacer las 500 repeticiones. No te voy a hacer 499 ni 501, te voy a hacer 500. Entonces, yo creo que para lograr objetivos tienes que ser así bien, bien disciplinado, ¿no? Muy bien. Y bien, con eso cerramos todo. Ha sido un gustazo. Lo hemos conversado ya desde hace unos días y hace un momento también me has dicho que seguro que debe ser el que más se puede hablar de fisioterapia aquí en el Perú por todo lo que vienes conociendo. Así que bien, ha sido una buena conversación, me ha gustado mucho, hemos hablado bastantes cosas que creo yo no habías contado antes, así que está muy bueno. Y listo, eso sería todo entonces en este primer capítulo y nos vemos pronto con algún otro invitado la próxima semana.
Feedback, tu podcast de fisioterapia deportiva.